Bien, en esta oportunidad vamos a resolver un ejemplo de un circuito en serie, en el cual el problema nos dice que un circuito de tres elementos contiene una bobina de autoinducción L igual a 0.02 henrios. La tensión aplicada y la intensidad de corriente resultante se muestran en la figura, sabiendo que W es igual a 500 radianes sobre segundo. Determinar los otros dos elementos del circuito en serie. Bien, como el ejemplo nos pide determinar los otros dos elementos desconocidos que componen el circuito en serie y nos dan nuestro diagrama fasorial de corriente y voltaje, podemos ir definiendo nuestro voltaje total y nuestra corriente con los que vamos a trabajar. Para el voltaje total nos dice que tiene un módulo de 250 con un ángulo de inclinación de menos 45 grados, que sería este. Y para nuestra corriente nos dice que tiene un módulo de 7.91 amperios con un ángulo de inclinación de 63 grados. Esto está en sentido antihorario. Si nosotros tomamos el sentido horario, que sería en este sentido, tendríamos que la corriente tiene un ángulo de inclinación de menos 116 grados, que sería esto. Bien, eh, como ya tenemos nuestros datos de entrada, que son nuestra corriente, que es igual a 7,91 con un ángulo de menos 116,5 grados, esto en amperios, y nuestro voltaje total con el que vamos a trabajar, que son los 250 con un ángulo de menos 45 grados, esto en voltios, y también nos da nuestra omega, que son igual a 500 radianes sobre segundo. Estos tres datos son los datos de entrada que tenemos para empezar a resolver el ejercicio. Bien, tenemos una bobina, el cual podemos llevar a su forma de impedancias. Podemos redibujar el circuito, el cual los vamos a llamar Z1 y Z2, donde la corriente va a ser la misma y nuestro voltaje también no va a cambiar mucho. En sí no cambia nuestro voltaje total. Bien, como tenemos nuestra corriente y nuestro voltaje total de entrada, eh, podemos encontrar Z2, que es nuestra impedancia, compuesta por una bobina. En este caso, podemos decir que Z2 es igual a la resistencia más la parte imaginaria, que sería XL. Como no tenemos una resistencia en serie con la bobina, nuestra resistencia podríamos llamar 0, en el cual quedaría que Z2 solo va a ser a la parte imaginaria XL. Sabemos que por el triangulito de impedancias, para la bobina en este caso, podemos decir que Z va a ser igual a J omega L, porque nuestra resistencia es igual a 0. Bien, encontramos XL, que sería a J por omega por L. Reemplazando, tendríamos que tenemos el valor de omega, que son los 500 radianes sobre segundo, por el valor de la bobina,
que sería los 0.02 henrios, y esto nos da un valor de J10. Bien, ya tenemos Z2, que solo tiene parte imaginaria, que serían los J10. Bien, teniendo este dato, podemos empezar a encontrar el voltaje en nuestra impedancia Z2. Teniendo en cuenta que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Partiendo de esta fórmula, vamos a ir sacando el voltaje que cae en Z2. Entonces, como tenemos nuestra corriente, reemplazamos datos. 7,91 con un ángulo de menos 116,5 grados por nuestra impedancia Z, que sería la impedancia Z2, en este caso por J10. Bien, para facilitarse al multiplicar una forma polar con una forma, en este caso rectangular, pueden utilizar las calculadoras HP, en el cual pueden trabajar en su forma polar o en su forma rectangular. Bien, en este sentido nos da el valor de Z2 igual a 79,1 con un ángulo de menos 26,5 grados. Este es el resultado que nos da el voltaje en nuestra impedancia Z2. Bien, como ya tenemos nuestro voltaje que cae acá en nuestra impedancia Z2, podemos encontrar también ya nuestro voltaje que cae en nuestra impedancia Z1. Entonces podemos decir que nuestro voltaje Z1 va a ser igual a nuestro voltaje total menos el voltaje de Z2. Entonces, bien, tenemos esto. Bien, entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos. Nuestro voltaje Z1 va a ser igual a nuestro voltaje total, que serían los 250 con un ángulo de menos 45 grados, menos nuestro voltaje en Z2, que sería los 79,1 con un ángulo de menos 26,5 grados. Bien, nuestro voltaje Z1 nos va a dar a 176, 7 con un ángulo de menos 53,16 grados. Bien, vamos a remarcar nuestros datos que hemos obtenido. Bien, ya habiendo encontrado nuestros voltajes en nuestras impedancias Z1 y Z2, que son estas, ya podemos encontrar nuestra impedancia Z1. Entonces, como anteriormente habíamos partido de una formulita que era el voltaje era la intensidad por la impedancia, que es lo mismo que decir a corriente por resistencia. Bien, entonces despejamos Z, que va a ser igual al voltaje sobre la corriente.
en este caso sería Z1, va a ser igual a nuestro voltaje Z1 sobre nuestra corriente. Como están en serie como está en serie nuestro circuito, la corriente siempre va a ser la misma para todos los elementos que componen. Bien, entonces reemplazamos datos, el voltaje Z1, que son los 176,7 con un ángulo de menos 53,16 grados, esto en voltios, dividido entre nuestra corriente, que serían los 7,91 con un ángulo de menos 116,5 grados. Bien, nuestra Z1 nos da 22,3 con un ángulo de 63,34 grados. Bien, ya tenemos Z1. Bien, como ya tenemos el valor de Z1, podemos ya encontrar el valor de nuestros dos elementos desconocidos. Como Z1 está en forma fasorial, en su forma polar, lo llevamos a su forma rectangular. Entonces va a ser igual a 10 más J20. Como hemos dicho que una impedancia tiene dos componentes como la parte real y la parte imaginaria, la parte real corresponde a nuestra resistencia y la parte imaginaria corresponde a nuestra XL. En este caso lo llamamos XL porque se trata de una bobina por el signo positivo, que en el caso de que fuese un capacitor, el signo nos daría negativo y un ángulo también negativo. Como en este caso tenemos un signo positivo, un ángulo positivo, entonces ya podemos decir que se trata de una bobina. Entonces ya tenemos el valor de nuestra resistencia, que son R igual a 10 ohmios, y solo nos quedaría encontrar el valor de nuestra bobina. Bueno, como ya tenemos XL y habíamos dicho que XL es igual a omega por L, despejamos L. Entonces vamos a tener que L va a ser igual a XL dividido entre omega. Tenemos ya los datos de XL, que serían los 20, y omega, que serían los 500 radianes sobre segundo. Entonces decimos 20 dividido entre 500. Y esto nos da un valor de 0,04 henrios. Bien, ya tenemos nuestros dos elementos desconocidos que componían nuestro circuito en serie, en el cual también podemos dibujar su diagrama de impedancias, que sería de esta forma. Aquí vendría el valor de la resistencia 10 ohmios, y aquí vendría el valor de XL, que es igual a J omega L, que esto es igual a J por 500 por 0,04, el valor de la bobina que hemos encontrado. Y esta sería nuestra impedancia que nos daba anteriormente en
en su forma fasorial 22.3 con un ángulo de 63 grados. Bien, esta sería nuestra impedancia de 22.3 y el ángulo que nos daba nuestra impedancia tendría a ser esta, que sería a 63,34 grados. Bien, ya tenemos nuestro diagrama de impedancias. Hemos encontrado el valor de nuestra resistencia, hemos encontrado el valor de nuestra bobina, que eran nuestros dos elementos desconocidos que nos podían que encontremos en el problema, y podemos redibujarle el circuito, ¿no? Y ya con los valores que hemos encontrado. Entonces aquí vendría a ser los 10 ohmios, aquí vendría a ser los 0,04 y acá los 0,02, que ya el problema nos daba una bobina. Bien, con esto concluye el ejercicio. Muchas gracias por su atención,